Hoy estamos con dos personas, que una de ellas nos va a contar su propio testimonio y la otra, digamos, su observación sobre lo que se ha dado en esta circunstancia donde no había una fórmula clara, real, eficiente, como para que mucha gente pueda terminar con su voto o para realizar su voto. José Isola, que tiene una discapacidad, él ha venido en su silla de ruedas motorizada, que además se moviliza por cualquier otro lado sin mayores inconvenientes, tuvo serios inconvenientes en la primera y en la segunda vuelta no pudo votar porque no hubo manera, y él nos lo va a contar. Y Silvana Queija, que es abogada de SODIS, nos va a dar su punto de vista como abogada y como ciudadana. Pero empiezo por José. Gracias por estar aquí, José. Y cuéntanos un poco cuál ha sido tu vía crucis en términos de llegar a tu mesa de votación, ¿no? Gracias, Mónica. Bueno, la verdad es que creo que todo comienza por hacer muchos cambios y todos al mismo tiempo. Este cambio inicial al voto electrónico, más un arreglo nuevo de cómo se repartían los votantes en los distintos sitios, y un cambio, o sea, por primera vez en, qué sé yo, 25 años o más que llevo votando, me cambiaron de colegio, ¿no? Entonces, había mucho desorden en la primera vuelta, y si no hubiera sido por 3 jóvenes Boy Scouts, yo jamás hubiera podido llegar a votar. Ellos me abrieron paso hasta llegar a la mesa, que sí estaba en el primer piso. Y en la segunda vuelta, evidentemente, para resolver los problemas y las quejas que habían habido en la primera, subieron la mesa que me tocaba votar a mí al segundo piso. Y como a mí me toca el voto electrónico, y hay un gran vacío en la ley y el reglamento del voto electrónico respecto del voto electrónico y las personas con discapacidad, lo primero que me vinieron y me ofrecieron fue un certificado de haber asistido y no haber podido votar. Claro, pero tú lo que querías era votar, yo dije, ¿no? yo quiero ejercer mi derecho al voto. Claro. Consígueme un voto en papel, que baje el presidente de la mesa, y en lugar de poner el papelito que sale de la máquina, pongo un voto físico como el que se usa en muchos otros lugares. Claro. No hubo forma. No hubo forma. Claro, y no solamente una frustración, sino que te sientes pues un ciudadano de segunda categoría en una circunstancia de ese tipo, ¿no? Mira, pocas veces me he sentido tan maltratado en mi vida. Realmente, no era que... O sea, yo quería votar, pues es mi derecho, ¿no? Elegir y ser elegido. Exacto, ¿no? exacto. O sea, pero no hubo forma, ¿no? Por último, cuando yo agarré al policía de una mano y a la observadora de la OEA del otro, el joven de la OMPE, que era el jefe del centro de votación, desapareció. Ya. ¿No? O sea, ya cuando vio que había cargamontón, que había otra señora mayor sentada en su andador, a la cual tampoco iban a poder subir porque ella no quería que la cargaran arriba, ¿no? Ya la cosa se estaba poniendo un poco difícil, ¿no? Y después se acercó una tercera persona, ¿no? Con el mismo tipo de problema, y así sucesivamente. O sea, no es solamente el problema de las personas con discapacidad. Sí, claro, sino las personas mayores. En San Isidro, yo he sido regidor de San Isidro hasta el 2010, y en esa época manejábamos una cifra de que el 26% de los residentes de San Isidro son mayores de 65 años. Por tanto, San Isidro es el distrito del Perú con mayor porcentaje de población adulto mayor. Entonces, realmente, las condiciones en las cuales yo he visto subir al segundo piso a personas súper mayores, que van a votar por las mismas razones que yo, por convicción. Claro. ¿No? Francamente fueron terribles. Indignas. Ese es por decir una palabra. Silvana, tú ves este tema, digamos, en todo orden de cosas, pero especialmente en el tema de qué manera te vulneran tu derecho, ¿no? Como ciudadano, ¿no? ¿Cómo lo enfocas tú? Bueno, es muy importante tener claro que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que todas las personas. Muchas veces se ve, por ejemplo, tuvimos una reunión antes de la primera vuelta en la que el Jurado Nacional de Elecciones estuvo presente y señaló que, bueno, sí es verdad que reconocieron que habían problemas de accesibilidad y de acceso al derecho al voto de las personas con discapacidad, pero que para eso estaba la dispensa, ¿no?
que ellos sabían iban a garantizar, igual que en otras elecciones, que las personas con discapacidad no tuvieran que pagar una multa, ¿no? Y este enfoque es muy grave porque no es un problema de multas, es un problema del ejercicio de un derecho constitucional que Están vulnerando tu derecho. Exactamente, así es. Y ese es el tema de fondo. Ese es el tema. Finalmente no pueden tratar a una persona de una manera y a otra persona de otra manera. O sea, el tema de la discriminación allí se pone en evidencia. Claro, y es muy, muy importante tener claro porque hemos visto noticias, las vimos en la primera vuelta y las hemos vuelto a ver en la segunda vuelta, de militares teniendo que cargar a personas en silla de ruedas, ¿no? Y mucha gente dice, ay, qué bueno que hagan esto, y en realidad ese tampoco es el enfoque ni tampoco es la solución. El cargar a una persona, además de poner en riesgo su seguridad, vulnera su dignidad como persona. La persona debería contar con la posibilidad de tener una rampa, de que su mesa esté instalada en un primer piso, o de un ascensor, o de que los miembros de mesa puedan bajar a tomarle el voto. Hay muchas posibilidades que lamentablemente la OMP no ha implementado, especialmente en el caso del voto electrónico. Ahora, pero lo curioso también, José, es que de la primera vuelta a la segunda, además, te cambian la mesa a otro lado, ¿no? Sí, y además, o sea, eso también es una cosa extrañísima. Bueno, y además la gran excusa de la OMPE es que yo debía haberme empadronado. Entonces yo quiero decir claramente que yo me empadroné en noviembre del año pasado. Siempre me he empadronado cuando la OMPE ha puesto en la página web los empadronamientos, porque evidentemente hay que hacerlo, claro, si quiero tener las facilidades. Entonces, sí, evidentemente la OMPE no te ofrece ninguna constancia de haberte empadronado, me encantaría tenerla. Claro. Porque la verdad que quisiera mostrársela, pero sí lo hice, ¿no? Y tampoco quiero ser muy enfático en este tema de cargar las sillas de ruedas. Las sillas de ruedas no están diseñadas para cargarse. Es sumamente peligroso. Y además, tampoco podemos, como quisieron hacer conmigo, tampoco podemos sacar a una persona de su silla de ruedas para ponerla en una silla de plástico y subirla. Sí, pues. No, las personas con discapacidad física severa como yo, y nuestras sillas somos un solo ente. ¿No? Por algo estamos sentados en ellas y por algo tenemos las sillas que tenemos. Cierto. Totalmente de acuerdo. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, señora Mónica. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Le estoy viendo y me alegra muchísimo verla. Señora, tiene que bajar el volumen. Sí, tiene que bajar el volumen. Soy una... Ya, a ver, creo que es una persona que, además de mayor... Ya bajé. Ya, ahora sí, le escuchamos, señora, le escuchamos. Soy Tadea Flores Monteagudo, Ya. una viejita de 75 años. Sí. Ya. Usted hable nomás, señora. Sí, ¿qué cosa quiere? Quiero, señora Mónica, que ustedes están cerca a los oídos del nuevo presidente que vamos a tener. Que por favor, solamente de corazón, agradezca a todas estas viejitas que nos hemos movilizado, gastando nuestra movilidad, yendo y viniendo, comiendo en la calle, haciendo colas, y solamente agradezca, no solamente a Lima, sino a nivel nacional, porque todos nos hemos movilizado en esta festividad patriótica. Muy bien, señora, yo le agradezco muchísimo. Además, más allá de quien sea presidente, lo que se tiene que hacer es tener unas políticas donde se ponga en evidencia que se tome en cuenta a todo peruano, ¿no? Al que está en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, sin quitarle ni vulnerarle ningún derecho. Muchas gracias por llamarnos. Un abrazo. Vamos con otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Tenemos llamada? ¿Sí? ¿Todavía? 212-5353-0800-2482. Hola. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Bueno, indignada, ¿no? Por lo que cuenta el señor y por lo que yo he visto. Por ejemplo, ¿Qué has visto? Yo soy de Manchay. Ya. Mi mamá es una persona que, bueno, maneja el celular solo para contestar. Y en Manchay y Pachacamac han usado el voto electrónico. Ya. Y hay personas que recién vienen de provincias, no es por discriminar más, pero hay personas que vienen de otro lado que no saben cómo usar, y hay demasiadas personas mayores y que se les dificultaba porque hasta te preguntaban ¿cómo hago? Los de la OMPE le explicaban, pero ellos no entendían. Y los de la OMPE, por ejemplo, he visto a una abuelita, una señora adulta mayor, que fue con una persona, con su hija, creo, o su nieta,
pero que la nieta decía, yo puedo entrar, o sea, no me meto, pero para indicarle, pero no se podía, la señorita de la OMP le dijo, no, pero usted acérquese, no, tampoco, la señora no sabía qué hacer, incluso bajaron un video de que se hubieron, después en el Colegio San Francisco, después de la tarde, hubieron quejas de que había personas así que no sabían manejar y que el voto les salía nulo, y hubo quejas justo de ese colegio porque todo era electrónico y había muchas personas que no sabían en eso, ni ubicarse en la mesa, nada de eso. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí alguien en Twitter me dice si no se empadronan, ¿cómo es que la OMP sabrá de una discapacidad? Pero acá estamos hablando de gente que se ha empadronado. Lo que pasa es que sí debería haber una constancia de empadronamiento para poder tener un papelito que diga que efectivamente eso se produjo, ¿no? Porque es lógico, esa es una cosa que va con la otra, no se puede adivinar. Pero sí estamos hablando de ¿qué? ¿De un 10% de la población, más o menos? De personas con discapacidad, sí. 5%. 5%. 1,5 millones de personas. Pero más allá del empadronamiento, existen ya normas que exigen que las entidades tengan medidas de accesibilidad requeridas, ¿no? Exacto. Y además la propia OMP tenía la obligación de contar con un módulo de votación temporal en los primeros pisos, por ejemplo, ¿no? Totalmente, y no lo ha hecho en ninguna parte. En el caso del voto electrónico, no ha garantizado esto. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más llamadas, estamos tocando este tema que creo que es muy importante, que no debe volver a ocurrir y tenemos próximas elecciones municipales en el año 2018 y esperemos pues que todo se subsane. Ya regresamos. Estoy aquí con nuestros invitados, a Silvana Queija, que es abogada de SODIS. SODIS es Sociedad y Discapacidad. De Discapacidad. Y Discapacidad. Y Discapacidad. Ok, y José Isola, que ha venido acá a traernos su testimonio de qué manera ha sido tan difícil primero votar en primera vuelta y en la segunda simple y llanamente no pudo hacerlo. Y se quedó con, como es lógico y lícito, con una frustración enorme porque uno se siente pues relegado, que no tiene el mismo peso, la misma capacidad que pueda tener cualquier otro ciudadano a la hora de ejercer su derecho. Tenemos más llamadas, 212-5353-0800-2482. Tú me dices, Silvana, que se reunieron sí. Entre primera y segunda vuelta o antes de la primera vuelta. 2 veces. Sí. ¿Y qué concluyeron en esas reuniones? En la primera reunión antes de la primera vuelta, en donde se presentaron los inconvenientes que ya sabíamos que iban a haber, y se presentaron además las recomendaciones para solucionar esto, pues los 3 organismos, OMP, RENIEC y Jurado, se comprometieron a hacer sus mayores esfuerzos. Okay. Bueno, vimos muchísimos inconvenientes, de hecho vimos más inconvenientes en la primera vuelta que en la segunda, es verdad, porque además hubieron muchos problemas con la atención preferencial, cosa que no hemos visto en esta segunda vuelta, probablemente porque ha habido menos problemas con las colas, ¿no? Sí, que en la eso primera sí se ha vuelta. visto, en realidad que ha habido menos colas, eso hay que ser también riguroso y preciso, ¿no? Se ha respetado un poco más el tema de la atención preferencial y, bueno, a partir de estos problemas de primera vuelta, la sociedad civil emitió un pronunciamiento señalando nuevamente que se han presentado estos inconvenientes, habíamos visto personas cargadas en sillas de ruedas y necesitamos que se resuelvan. Nos reunimos a través de Idea Internacional con OMPE, con Jurado y con RENIEC nuevamente en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Pero al final no se resolvió lo que ustedes querían. La OMPE incluso vemos que ha habido un empeoramiento de la situación, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona empadronada la pasen de un primer piso en primera vuelta a un segundo piso? Claro. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, señora. Señora, le pido que por favor baje el volumen de su radio o televisor, no sé qué tiene encendido, para poderla escuchar mejor, porque si no, ustedes escuchan su eco y no nos podemos comunicar. A ver. Quería decirle que yo soy una persona discapacitada, pero he tenido la suerte de que me han atendido muy bien. Mi hijo justo también votaba en ese colegio, porque ¿Dónde yo fue, soy señora? de Casma. En Casma. Y yo soy de Casma, pero he venido a vivir acá en Lima por lo mismo que estoy haciéndome mi tratamiento acá en Barton. Y yo vivo acá por los Jazmines en el Callao. Y fui para que en las 2 oportunidades me han atendido muy bien. Ni bien habló mi hijo, porque a mí me tocaba votar en el segundo piso. Y fue a hablar a mi hijo, bajaron y con su ámpora todo y me atendieron muy bien. Estoy muy agradecida. Y su voto era, obviamente su voto era mecánico, no era electrónico.
No era electrónico. Ya, ok, perfecto, muchísimas gracias, para entender mejor, porque creo que el tema del voto electrónico, claro, la máquina no la pueden subir, pero lo que sí pueden hacer es una mesa temporal en el primer piso para que la gente tenga el acceso. Mónica, había una máquina a dos pasos en donde estaba yo. Claro. Había una máquina que la usaban para cualquier otro tipo una máquina para votar que hubiera podido servir perfectamente para que las personas adultas mayores que no podían subir al segundo piso y las personas con discapacidad hubiésemos podido votar en esa máquina. Estaba ahí. Claro, lo que pasa es que hay un número de votantes por mesa, supongo, ¿no? Pero han debido preverlo, o sea, claro, es un tema de previsión. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Hola, Mónica. Mi nombre es Carmen. Carmen, te escuchamos. Mira, a mí me parece que, bueno, hay cosas que la OPE ha hecho muy bien. Por ejemplo, yo anteriormente, durante años, me tocaba votar en un lugar lejos de mi casa, tomaba hasta 3 carros y me demoraba horas y horas. Ahora veo la facilidad del cambio de domicilio y he votado a una cuadra de mi casa. La forma que he hecho de ubicar por apellido es lo mejor que he hecho, porque antes era por el número y era más difícil, ahora por la A, por la B. Y incluso salían las planillas afuera de cada local y tú podías ubicar tu número, ¿no? Yo cuando entré a votar, por ejemplo, a veces se demoraban en buscar en qué número está, yo le decía soy tal número y los chicos me decían si fueran todos como usted hubiera sido distinto. Entonces, yo creo que ahora eso del caso de los discapacitados, yo sé que la OMS ha dicho que tenían que empadronarse. Bueno, y sí lo hizo la persona que tenemos no ha habido aquí. Una confirmación, o sea, porque en el caso del cambio de domicilio, sí, ellos no mandaban una confirmación de que sí. Por ejemplo, mi esposo para nada quiso cambiar y él votó, se demoró horas y horas en votar. Sí. Creo que ha sido falta de comunicación, ¿no? Me parece. Ok, bueno, y de constancia, lo que usted dice, cuando se ha habido cambio de domicilio, cambio de centro de votación, sí ha habido una confirmación. En este caso, debía haberse simplemente confirmado que está empadronado, como es el caso de nuestro testimonio esta mañana o esta tarde, y finalmente tenía una comprobación del empadronamiento, ¿no? Hola, buenas tardes. Aló. Hola, bienvenido a Capital. Buenas, Mónica, ¿qué tal? Un saludo para el señor Isola y la señora que está acompañándolo, disculpe. Bueno, mi nombre es Martín Pinedo. Silvana. Aló, bueno, señor Silvana, disculpe. Mi nombre es Martín Pinedo. Yo también soy una persona con discapacidad visual, en este caso. Pero yo simplemente me pregunto algo. Creo que en la RENIEC tenemos ahí una observación en la cual dice que somos discapacitados. Yo digo, la OMPE no puede ver y verificar eso y por consiguiente poner a las personas con discapacidad quizás en el primer piso o ver las facilidades para nosotros. Eso es una... Yo, por ejemplo, claro. a mí, por ejemplo, siempre me dicen, siempre me ponen segundo piso. Yo no tengo ningún inconveniente, claro, porque simplemente tengo discapacidad visual, puedo subir normal. Pero ellos tienen, la OMP en sí, ver ese tema de las personas con discapacidad, en este caso motora física, ponerlo en el primer piso, ¿no? Y eso de empadronarse está bien, pero ahí si ya tienen la facilidad de ver en la observación de la misma RENIEC, que es la persona discapacitada, porque simplemente no lo facilitan en ese punto es un punto importante. Y ayudar, ¿no? A nosotros también. Y por favor, las personas que están llamando, hay que solidarizarse con los demás y no ver el bien de uno solo nada más. Yo estoy bien, a mí no me pasó nada, no, pero hay que ver lo demás también. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Sí, es cierto, el tema de la RENIEC tiene el mejor empadronamiento a nivel nacional y creo que está al 90 y pico % en el territorio. Entonces, y ahí se determina, ¿no es cierto? En tu DNI señala claramente cuál es la observación de discapacidad física. Y entonces esto debería ser como que suficiente, pues, sin mayor otro... Sí, pero me parece que lo usan como información confidencial, por eso no lo cruzan con OMPE. ¿Y eso es por qué? ¿Por una cuestión de ley o por una cuestión...?
confidencialidad, de respeto a la intimidad. De respeto a la intimidad, sí. o sea, que está por encima, digamos, de lo que podría ser una cédula de identificación. Sí, de hecho se pensó en un momento sacar el tema de la discapacidad de los DNIs también, porque en muchos casos ha resultado discriminatorio para la propia persona, sí, como una causal de discriminación. Qué país tan complejo en el que vivimos, sí. francamente. Bueno, qué bárbaro. Sí, en realidad en vez de ayudar resta la cosa. Aló, buenas tardes. Aló. Hola, bienvenida a Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Te habla Marlene. Mira, yo lo que he notado es lo siguiente. Ya yo vivo en San Isidro y obviamente voto en el Colegio Alfonso Ugarte y me cambiaron de local de votación. Mi comentario iba de la siguiente manera, ¿no? O sea, si la OMP hizo tremendo esfuerzo para facilitar y que todos los ciudadanos voten en un lugar tan cercano para cada uno de ellos, yo no entiendo por qué es que no pueden tener una mesa especialmente acondicionada para personas con discapacidad, sobre todo en San Isidro. Es cierto lo que acaba de contar el señor, yo lo veía y lo he visto en todo proceso de elección. Se sufre mucho, estas personas mayores sufren mucho para subir 3, 4 pisos y poder votar. Ahora, y otra cosa que yo he notado es que con la implementación del voto electrónico es la falta de paciencia de todas las personas jóvenes. O sea, se quejaban porque las colas eran largas, porque evidentemente había mucha gente mayor en cada cola y la gente no tenía mucha paciencia porque se demoraba mucho. Entonces todo el mundo como que presionaba para que se acelere el proceso, pero el procedimiento va a ser obviamente lento porque no todo el mundo nace pues con un celular en la mano como pasa con los jóvenes de hoy en día. Entonces también yo creo que es ¿No te pasa hasta con tus hijos? a los demás. Mis hijos me dicen, ya mamá, pues ya te enseñé. O sea, y eso ocurre, ¿o no? En realidad es cierto, la juventud es muy impaciente. Yo no sé si estábamos ya preparados para este voto electrónico en términos de gente muy mayor. Había que mirarlo con calma, pero en algún momento se tiene que empezar también, porque eso le da transparencia, claridad, digamos, a la hora de votar. Lo que hay que hacer es que hay que tener claro cuál es nuestra demografía, qué perfiles hay, qué condiciones tenemos para poderle dar las facilidades del caso. No debería ser tan difícil. Aló, buenas tardes. Hola. Aló. Hola, bienvenida. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte. Te sigo desde que eras una chiquilla. Bueno, yo soy una señora ya de 70 años. En realidad hay un poco de intolerancia, de falta de estadísticas, no sé. Pero a una señora de 70 años no le puedes mandar pues a un segundo piso. Claro, en mi caso no, porque todavía camino normal. Pero hay señoras que ya no pueden caminar, que están con bastón. Imagínate, se resbalan y ahí quedan, ¿no? Sí. Y bueno, estas elecciones han sido pues terribles, hija. Tú eres una gran periodista, totalmente, no te parcializas con nadie. Eres una mujer a la cual yo admiro demasiado. Muchas gracias. Lo que me preocupa es el odio que se ha diseñado en estas campañas. Qué horror, es un mal ejemplo para la juventud que viene. Pero depende cada uno de nosotros en bajar ese tono. O sea, en realidad hay que mirarnos a nosotros mismos, qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, tratar de transmitir esa tranquilidad para que la gente tenga la paciencia que necesitamos y la altura. Muchas gracias, señora. Un abrazo. Cuídese. Vamos, ya terminamos. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero aquí nos queda como, digamos, corolario, como conclusión, que tenemos muchas cosas que mejorar para el próximo proceso electoral y a nadie se le puede tratar de una manera distinta al resto de ciudadanos. Eso es una cosa que no podemos aceptar y admitir. Y es una pena, José, que no hayas podido sufragar en esta segunda vuelta, y estoy segura que ese mismo entusiasmo lo ha tenido muchísima otra gente que no ha podido consolidar esto que es un derecho en cada uno de los peruanos en todo el territorio nacional. A Silvana, gracias también por estar con nosotros. Gracias. Abrazo a tu hermano, José. Gracias. 12 en punto, vienen titulares, vienen los deportes y yo me voy. Hasta mañana, 11:45. Chao amigos, cuídense.